por retraso. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, siempre o casi siempre empiezo con esta diapositiva, ya que pues es un tema súper amplio sobre el cual hay que decir muchas cosas. Entonces, más que informarles, quiero dejarlos pensando en algunos de los conceptos que vamos a decir. Bueno, primero, estamos en una época de desinformación. Hay muchas noticias falsas de muchas cosas, obviamente políticas, científicas, y la medicina no es una excepción. Y bueno, pues esta diapositiva la saqué de un capítulo que habla sobre, se alcanza a ver aquí tal vez el título del libro, es Inteligencia Artificial para un cerebro sano, y hablan de la inteligencia artificial como una herramienta contra la desinformación. Y comienzan con una cita de Mark Twain que dice que la mentira puede dar media vuelta al mundo, mientras que la verdad apenas se está poniendo los zapatos, ¿no? Y sabemos que las noticias falsas y las noticias malas circulan muy rápido y pues es una época de mucha desinformación, y a veces la inteligencia artificial se utiliza para mal y ampliar esta desinformación. Entonces, este, finalmente, necesitamos tomar decisiones en tiempo real. La medicina de urgencias, pues es obviamente una de las especialidades en donde más esto es cierto, y que pues, se espera que un análisis multimodal de los datos y verificación de las citas pues nos pueda llevar a hacer juicios que vayan más allá de esto es verdad o es mentira, porque sabemos que pues la realidad compleja tiene partes falsas y verdaderas, por un lado, ¿no? Y entonces, decía, este es el único video que tiene, es un video de unos segundos, no sé si vaya a poderse escuchar, pero tiene unos subtítulos. Este hombre es un astrofísico de la Universidad de Nueva York, que es director del Observatorio de Nueva York, y habla acerca de precisamente la información. It's a prevailing problem in society. It's knowing enough to think you're right, but not enough to know that you're wrong. Y dice que uno de los problemas de la sociedad es que muchas personas saben lo suficiente de un tema para pensar que tienen razón, pero a la vez puede ser que no sepan suficiente del tema para darse cuenta de que están equivocados. Y todos hemos presenciado en la vida cotidiana y a veces también en la medicina que mucha gente hace afirmaciones sin realmente tener la seguridad completa. You have to learn more to realize you actually didn't know. Que en realidad muchas veces tienes que saber más del tema para darte cuenta que en realidad no habías entendido. Y esto no es nuevo. Esto lo decía hace 2000 años Sócrates, cuando decía que solo sé que no sé nada. Este es un artículo que está sacado de una revista de neurocirugía, y tiene una frase similar sacada de El arte de la guerra de Lao Tse, y decir que saber que no sabes es lo mejor, o que pretender que sabes cuando en realidad no sabes nada, dice, pues es una enfermedad. Entonces, resulta que estas tecnologías de la información y esta exposición a estas tecnologías de la información tienen lados positivos, ¿no? Nos ahorran tiempo, ayudan a difundir el conocimiento, nos comunicamos fácilmente, accedemos a la información y muchas cosas se automatizan con inteligencia artificial. Pero el impacto sobre el bienestar y el progreso, que es lo que se está juzgando en este artículo, es el resultante de la relación que desarrolla la sociedad con estas tecnologías de la información. Incrementan obviamente la productividad, limitan las dificultades, mejoran la transparencia y la gobernanza, construyen capital social y van a empoderar a los individuos, pero también se incrementa el caso de ciberamenazas, inseguridad para la vida privada, puede causar desempleo, incrementan el estilo de vida sedentario y
crea una brecha digital entre los individuos que por un lado disponen de tecnología y los que no, esto dentro de la sociedad. Entonces, estas son las variables utilizadas para estudiar este concepto de bienestar e índice de progreso, y este bienestar se juzga como Producto Interno Bruto per cápita en dólares, índice de Gini, que es un índice de desigualdad, y la tasa de desempleo. Y progreso cultural como índice de educación, el gasto en investigación y desarrollo y como el bienestar subjetivo. Entonces, resulta que esta es la tabla a nivel mundial y México se encuentra justo dentro de el medio de la escala. Y el bienestar del 2000 a 2002 está de azul y el bienestar del 2012 al 2024 está de rojo. Vemos que somos uno de los pocos países que a pesar de un incremento de la tecnología, este bienestar no ha producido una mejoría de la sociedad. Casi todos los otros países tienen la columna roja más grande que la columna azul. Entonces, en realidad, pues, a pesar de que es una plática sobre inteligencia artificial, creo que debemos estar avisados de todos estos peligros y que no siempre nos van a traer beneficio. Pero en general, una exposición mayor a estas tecnologías de la información mejora el nivel global de desarrollo y de felicidad. Ahora bien, el error diagnóstico en medicina es un problema importante del que a menudo no se habla. Y como ustedes tal vez sepan, el error médico es la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos. Es decir, no es un problema menor, pero los errores cognitivos contribuyen a un 74% de los errores en medicina interna. Y estos errores cognitivos vienen de un error en el razonamiento clínico y se puede explicar tanto, obviamente, por déficit de conocimiento, porque uno no conoce la enfermedad o no conoce el diagnóstico, lo que sea, pero viene de un sistema de procesamiento dual de la información, que antes de interesarme en estos temas, realmente yo no sabía lo que era el procesamiento dual de la información, y son teorías cognitivas acerca de la memoria que hablan de que existe un razonamiento de tipo 1 y razonamiento de tipo 2. Estos son nuestros datos, tenemos un grupo de Telegram, tenemos un pequeño canal de YouTube, y ahí están nuestros datos de teléfono, aquellos que nos quisieran contactar pues, por vía telefónica o WhatsApp. Entonces, esto es una imagen de la sala de espera, bueno, más bien la sala de embarque de uno de los aeropuertos de la Ciudad de México, y tomé la foto porque hace 5 años, del otro lado de la tabla de los vuelos, estaba este otro letrero y que decía qué se siente no tener idea de inteligencia artificial. Entonces, pues hace aproximadamente pues, 3 años y medio que empezamos a dar estas pláticas, empezamos a dar los cursos, la gente estaba muy interesada y prácticamente preguntaba, oiga, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Pero ahora la difusión ha sido tal de que en realidad el problema es que la gente no es que no tenga una idea de lo que es la inteligencia artificial, sino que ahora la situación es peor porque la gente tiene una idea errónea de qué es la inteligencia artificial y para qué sirve. Con la tecnología existe este fenómeno que con el paso del tiempo, en ordenadas, perdón, en abscisas está el pasar del tiempo, en ordenadas está la visibilidad de la tecnología, y al principio cuando surge un desarrollo tecnológico, se incrementa rápidamente su uso, todo el mundo quiere usarlo, y se viene un máximo que se llama el pico de las expectativas infladas. Poco a poco la gente se da cuenta que no es todo lo maravilloso que creía y cae en lo que se llama el valle de la desilusión, y poco a poco viene la curva de la ilustración y al final viene la meseta de la productividad. Ahorita probablemente estemos llegando al pico de las expectativas infladas
y pues se están empezando a reconocer los límites de esta tecnología y probablemente en pocos años veamos una estabilidad de esto. Básicamente, me gustaría que tomáramos conciencia, por eso puse la diapositiva de la estatua de Augusto Rodin del pensador, y estas nociones las saqué de este artículo de la revista Brain del año 2001, y dice que la conciencia es darse cuenta que uno se da cuenta. Y finalmente esto nos ha tomado tan de sorpresa que mucha gente en realidad la usa sin darse cuenta de lo que está usando y sin darse cuenta pues de las ventajas y las desventajas. Decía un filósofo de negocios hace muchos años que había tres tipos de personas: aquellos que hacen que las cosas pasen, aquellos que ven las cosas pasar y finalmente aquellos que se preguntan qué pasó. Y como les digo, esto nos ha agarrado tan de sorpresa que realmente pues hay muchas personas que están viendo las cosas pasar y que no empiezan a cambiar sus paradigmas y su modo de relacionarse con la tecnología y con la información. Entonces, decía hace prácticamente 300 años, y ahorita les voy a mostrar la fecha, un filósofo que el conocimiento era de dos tipos: o bien nosotros conocemos el tema, o bien sabemos dónde podemos encontrar la información acerca del tema, y lo decía Samuel Johnson, que vivió de 1709 a 1784, y esto es sacado de un libro que habla de la extracción de información a través de la búsqueda de la literatura. Y decía este otro filósofo, John Stuart Mill, hace 200 años, que todos necesitamos a diario, cada hora y en todo momento, afirmar hechos que no nos constan de manera directa. Y así es en muchas ocasiones, ¿no? Cuando recibimos un paciente, pues ya antes de que llegue al hospital, ya sabemos algunas cosas por una llamada telefónica, por la hoja de traslado, etcétera. Y muchas cosas pues finalmente nos vienen de otras personas, del interrogatorio del paciente, de lo que nos dicen los familiares, del examen neurológico, del examen general que nos ha reportado el estudiante, el interno, el residente, etcétera. En base a esos hechos que no nos constan, tomamos decisiones. Y lo mismo sucede con pruebas de laboratorio, con exámenes de imagen, etcétera. No sucede muy a menudo, pero existen errores de laboratorio, existen pacientes mal etiquetados, etcétera. Entonces, hay que saber que los datos son solamente hechos, pero que estos datos, cuando se les da un significado, se va a transformar en información, y que cuando la información se utiliza, se vuelve conocimiento. En este libro acerca del uso de la literatura médica, nos dicen que la rapidez del incremento del conocimiento es tal que cada vez el encontrar información fidedigna se vuelve un desafío. Decía hace prácticamente 20 años uno de los creadores de la medicina basada en evidencias, que es Paul Glasziou, que el motor de búsqueda era tan esencial como el estetoscopio, porque realmente el conocimiento se va multiplicando y muchas veces pues ya no nos podemos conformar con el conocimiento, obviamente, que adquirimos en los libros, que adquirimos en la residencia, ¿no? Entonces, sin embargo, el principal uso que muchas personas le dan a la inteligencia artificial es erróneo. Esta es una imagen del espejito de Blancanieves, en el que la bruja mala pues le preguntaba a Blancanieves, perdón, la bruja mala le preguntaba al espejito quién era la más hermosa, y el espejito pues tenía que quedar bien con la bruja mala. Y muchas veces así es lo que sucede con la inteligencia artificial. Las personas le preguntan cosas, datos, hechos, pero es un error muy frecuente, ya que la inteligencia artificial no es una persona y no hay un verdadero diálogo. Finalmente, la inteligencia artificial está hecha no para decir verdades, sino para regresar una respuesta que se llama un output, al, la información, al input que nosotros le ponemos. Y hay muchas personas que confunden esto como una caja de preguntas y respuestas. Este,
Um, Ahora bien, hay varios artículos que a mí me han modificado un poco mi visión. Uno de ellos principalmente dice que la inteligencia artificial no es artificial, que aunque este término ha alcanzado mucha popularidad en el discurso académico, obviamente en las redes sociales, en debate público, no es tan cierto, ya que al calificar la inteligencia como artificial, es como si este nuevo fenómeno fuera algo que existiera fuera de la naturaleza, como si fuera un injerto alien o una réplica fabricada de algo que es auténticamente humano. Pero todo artefacto humano, desde un hacha hasta un microprocesador, dice que es eh, natural en el sentido más literal de la palabra, ya que está construido con materiales que derivan de la tierra, está moldeado por el ingenio humano, que en realidad es simplemente el desenlace de una evolución biológica y cultural de la especie y que se despliega para llenar funciones que extienden las capacidades adaptativas de la vida. Así como una pala va a extender la capacidad de la mano para cargar tierra, un vehículo va a extender la capacidad de nuestras piernas para desplazarnos, finalmente esta inteligencia artificial va a extender la capacidad del cerebro para procesar la información. Y que en realidad el fuego, la agricultura, incluso los motores mecánicos no son desnaturales o innaturales, sino que son una reorganización de las capacidades de la vida a través de la cultura. Y, por ejemplo, dice que la imprenta que inventó Gutenberg para imprimir libros no es una facultad alien, sino algo que expande la capacidad humana de transmitir el conocimiento a través del tiempo y el espacio, pues a través de la palabra escrita. Incluso dice que la electricidad no es una fuente de energía artificial, sino que el ingenio humano ha reorganizado corrientes de poder e iluminación que están latentes en las fuerzas naturales. Finalmente creamos una reacción química, o sea, el hombre la está creando, y entonces la inteligencia artificial no se opone a la naturaleza, sino que más bien la extiende y en realidad es una reconfiguración del pensamiento humano, ¿no? Eh, esta inteligencia se puede utilizar en muchos campos en la medicina y este es un ejemplo sacado de un artículo de oncología musculoesquelética y nos puede llevar a una mejor comunicación con el paciente, a ayudarnos a interpretar imagen, a ayudarnos a interpretar imágenes de patología, a sintetizar evidencia y como aporte al soporte, perdón, al diagnóstico clínico y a la decisión. Pero esto es nada más la punta del iceberg. La inteligencia artificial es todo esto: el aprendizaje profundo, los sistemas autónomos, el reconocimiento facial, los agentes inteligentes, los sistemas expertos, pero la pequeña parte que está a nuestro alcance desde nuestro celular o nuestra computadora son los grandes modelos de lenguaje y el procesamiento del lenguaje natural. Se ha preguntado y se ha dicho mucho que si va a reemplazar a los médicos, pero este autor dice que en realidad si va a reemplazar a los médicos es la pregunta equivocada, pero que la respuesta correcta es que los médicos que sepan utilizar la inteligencia artificial probablemente en un cierto momento vayan a reemplazar a los médicos que no la usen. Ahora, la inteligencia artificial creo que no debe ser concebida como el arca de la alianza que contiene la palabra de Dios, y por otro lado, tampoco debe ser satanizada como la caja de Pandora y la red perdón, la raíz de todos los males. La inteligencia artificial en medicina se divide con muchos otros aspectos de la tecnología en la generativa y la no generativa, y les voy a explicar la diferencia. La inteligencia artificial generativa, que es la que podemos utilizar en nuestro celular o en la computadora, lo que hace es que genera texto, imágenes, datos sintéticos a través o a partir de notas clínicas, de estudios radiológicos, etcétera. Mientras que la no generativa no genera nada, sino nada más clasifica, predice o detecta patrones. Por ejemplo, detecta cáncer en radiografías, predice el riesgo de recaída
en alguna enfermedad, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial generativa, el tipo de salida que tiene es que genera contenido nuevo, genera informes, resúmenes, sintetiza evidencia, etcétera. Mientras que el tipo de salida de la inteligencia artificial no generativa es una clasificación, una puntuación. Dice que es un tumor benigno o maligno, que un paciente es de bajo riesgo, de alto riesgo. Entonces, típicamente la inteligencia artificial generativa se utiliza como un ayudante cognitivo, es decir, que ayuda a nuestra mente a redactar notas, a explicar diagnósticos, mientras que la inteligencia artificial no generativa son sistemas de decisión asistida en donde se monitorizan signos de manera automática, se establecen modelos de riesgo. Entonces, el peligro en la actitud por parte del usuario es que hay muchos doctores que dicen que no la usan porque no es lo mío, no le veo la utilidad, o es peligrosa, o es para tontos. Pero en realidad, la inteligencia artificial cada día obviamente nos va a invadir más. Y el otro peligro es la gente que se cree experta, y por eso puse la diapositiva al principio de que el más grande peligro es creer que uno sabe cuando en realidad no lo sabe. Y pues hay mucha gente que dice, es que yo ya la sé usar, yo uso la que es gratis, o yo uso el modelo que yo sé usar. Pero en realidad es tanta la información y tantas las capacidades que muchas veces nos encontramos como cualquiera de estos dos jóvenes con demasiadas cosas alrededor sin saber realmente ni qué usar, ni qué función, ni para qué. Y obviamente sin tener incluso un plan de acción para su uso. Ahora, el peligro, y por eso así se llamaba la plática, es que ya se preveía que el uso de estos modelos de lenguaje podrían afectar nuestras capacidades cognitivas, porque finalmente nosotros tenemos digamos, una desarrollo de las decisiones que utilizan algo que se llama la carga cognitiva. La carga cognitiva es la cantidad de recursos mentales que nosotros estamos invirtiendo para tomar una decisión. Y esa carga cognitiva es limitada. Nosotros no podemos estar, por ejemplo, leyendo y realmente con música fuerte, porque finalmente estrictamente nos distrae. Entonces, esa carga cognitiva es algo que durante muchísimos años estuvo repartida de manera más o menos eh, estereotipada en una inversión que teníamos que hacer por parte de nuestros recursos mentales para entender un problema. Y una vez que nosotros entendíamos el problema y que lo esquematizábamos, sopesábamos los pros y los contras, ¿no? Así, si agarro el camino A, tiene estas y estas ventajas y estas desventajas. Si agarro el camino B, tiene estas y estas y estas y estas, ¿no? Pero ahora, como mucha gente está reposando una parte de esa carga cognitiva en la inteligencia artificial para que le dé una respuesta, resulta que ya no invertimos nuestra mente en eso. Entonces, eso nos hace que vamos a delegar parte de esa carga cognitiva en alguien más, en este caso en la inteligencia artificial, y eso al final nos va a perjudicar porque no vamos a ejercer estas funciones. Ahora, existe algo que al principio no se conocía muy bien, que son las alucinaciones. Las alucinaciones son eh, digamos, outputs o resultados que nos da la inteligencia artificial y que parecen convincentes, que parecen lógicos. Y ese es el gran peligro. Finalmente, los modelos de lenguaje fueron hechos para ser consumidos. Es decir, que para que el cliente, el usuario, quede contento, ¿no? Muchas veces nos preguntamos por qué, por ejemplo, eh, muchas herramientas tecnológicas tienen una versión gratuita, tienen un descuento para estudiantes, etcétera, y en realidad todo es mercadotecnia. Obviamente, al nosotros usarla de manera gratuita, vamos a volvernos en cierta manera dependientes y va a llegar un momento dado en que mucha gente va a decidir dar el paso y suscribirse o consumir
más la herramienta. Pero estos errores que cometen la inteligencia artificial no son propiamente alucinaciones, y está en una revista de psiquiatría, en esta revista que se llama Esquizofrenia, sino que son fabricaciones y falsificaciones por parte de la inteligencia artificial. Y sucede un fenómeno que, aunque la gente lo conoce, mucha gente no sabe cómo se llama, que es que los chatbots son lo que se llaman psicofantes. Es decir, son, digamos, herramientas que nos tratan de mantener contentos y tratan de siempre darnos una respuesta. Y privilegian el placer del usuario sobre la verdad. Y en general, a pesar de que se ha ido modificando mucho la manera en que están construidos, es más fácil para ellos o tienen mayor tendencia los modelos a dar una respuesta cualquiera que ésta sea, en lugar de decir realmente no sé, ¿no? Entonces, aquí vamos. Necesitamos, a través de estrategias educativas, incrementar la alfabetismo digital de la población. El alfabetismo o el analfabetismo clásico, que es saber leer o no saber leer, pasa por un proceso de alfabetización. Una persona que al principio, por ejemplo, un niño pequeño que no ha ido a la escuela, ve letras y no sabe qué quieren decir, y poco a poco recibe un proceso de alfabetización y luego puede leer. Pues eso sucede en muchas cosas. Hay la health literacy o alfabetismo en salud, que es la capacidad que tiene una población no médica en entender temas de salud y en poder explicar de manera sencilla por qué, por ejemplo, es malo tener la presión arterial elevada o por qué es malo ser diabético. Y entonces la eh, alfabetismo en inteligencia artificial es el conocimiento que deben tener las personas para poder utilizar la tecnología. Ahora, sucede muchas veces que hay muchas personas que tienen herramientas, que tienen una computadora, que tienen incluso un coche con un chorro de botones y un chorro de opciones, y que en realidad los sobrepasa y saben utilizar estrictamente lo mínimo, ¿no? Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Hay muchísima gente que tiene una cámara de 45 megapíxeles porque su vecino tiene una de 38 y no sabe ni siquiera que es un megapíxel. Entonces, es importante esta alfabetización en la inteligencia artificial. Y muchas veces la gente nos pregunta, y de hecho es la primera pregunta que siempre nos hacen las personas cuando entran a nuestro curso de inteligencia artificial. Nos dicen, doctor, ¿qué herramienta debo usar o qué modelo es el mejor o cuál es la que debo comprar? Pero les damos este ejemplo que pues existen cuchillos para cortar pan, hay cuchillos para picar cebolla, hay cuchillos para rebanar zanahorias, hay cuchillos para filetear carne, hay cuchillos para untar mantequilla, hay cuchillos para filetear salmón, hay cuchillos para pelar kiwi y hay cuchillos para deshuesar carne. Entonces, es como si yo fuera estudiante de cocina o de gastronomía y le dijera a mi profesor, oiga, ¿cuál es el cuchillo que debo usar? Depende para qué, ¿no? Y hasta para bañarse, hay baños, toallas para de baño, toallas faciales, toallas para las manos y hasta tapetes de baño, ¿no? Entonces, este concepto de alfabetismo digital es viejísimo, tiene más de 20 años y lo generó este investigador, Yoram Eshet Alcalay, y que va más allá de la capacidad de utilizar software o de operar un dispositivo digital, que es lo que la mayoría de la gente piensa, sino que hay que desarrollar estrategias o habilidades cognitivas, motoras, sociológicas e incluso emocionales que permiten al individuo funcionar de manera eficiente en un entorno digital. Entonces, digo, la diapositiva que hice hace como 2 meses, pues ya está obviamente totalmente obsoleta, porque muchos de estos modelos ya no se usan. Ya Opus está en otra versión, Haiku también, GPT ya estamos en GPT 5.5. Hay muchos modelos para poder utilizar Gemini,
Perplexity también nos permite desarrollar muchos modelos. Entonces, realmente estamos subyugados de abundancia de información y de abundancia de posibilidades. Y simplemente Google tiene 12 herramientas para utilizar la inteligencia artificial gratis. Entonces, todo esto nos lleva a otro concepto también novedoso, que es sobre el bienestar digital, que es la capacidad de que las personas puedan sentirse a gusto y desarrollar una relación sana con estas tecnologías digitales. Y la pregunta es cómo establecer una relación adecuada entre los seres humanos y la tecnología para que la gente se sienta bien, pueda evitar caer en el peligro de ahogarse en la tecnología, y que pueda mantener una cierta autonomía y una ética y no ser manipulado por las corporaciones que fabrican todas estas herramientas y mantenerse libres, y no caer en el abismo digital. Y para eso, precisamente los seres humanos deben disponer de una cierta alfabetismo en inteligencia artificial, y eso está estrechamente vinculado con el bienestar digital. Ahora bien, hay 4 áreas específicas que deben ponerse la atención. Primero, las expectativas que tiene la sociedad acerca de los beneficios positivos de utilizar la inteligencia artificial generativa. Y vimos al principio de que no siempre es tan claro que nos vaya a traer beneficios. Las maneras de interactuar con la inteligencia artificial generativa, los riesgos y obviamente las estrategias adaptativas de los alumnos. Entonces, es importante ver que el modelo de lenguaje, que sea ChatGPT o cualquiera, no entiende realmente el concepto, no es realmente una inteligencia, sino que genera texto calculando y escogiendo la palabra más probable basada en el contexto proporcionado por las palabras anteriores. Si nosotros llegamos con un pastel a una persona que nació ese día, pues le decimos feliz, lo que sigue es cumpleaños. En cambio, si es el periodo de fin de año y venimos disfrazados de Santa Claus, lo que sigue de feliz es Navidad. En estos ejemplos un poco bobos, se ve como el contexto es lo que proporciona el sentido de las palabras. Entonces, esta definición es que los seres humanos puedan obtener, entender y utilizar esta información para tomar decisiones informadas. Entonces, hay organizaciones como por ejemplo los centros de la Clínica Mayo que ya están no solamente digitalizando totalmente su cadena de toma de decisiones y sus aparatos, sino que están tomando medidas para que su fuerza de trabajo adquiera estas capacidades digitales. Ahora, les voy a mostrar este artículo, creo que es un artículo muy importante, porque muchas veces, ya hace varios años que yo daba pláticas sobre toma de decisiones, medicina basada en evidencias, etcétera, yo le decía a las personas que no importa al final o a la mayoría de la gente no le importa que las cosas sean verdad o sean mentira, no le importa a las personas. Y eso pues causaba, o si así dicho como de sopetón, a la gente le parece sorpresivo. Pero les voy a dar un ejemplo que pues por el contexto político del país actual todo el mundo entenderá. Ustedes saben probablemente que asesinaron al alcalde de Uruapan hace algunos meses, bueno, ya va a casi cumplirse un año, y pues estrictamente ahorita no hay explicación oficial, ¿no? Y bueno, en realidad como no he seguido mucho las noticias, no sé si ahorita ya la haya, pero si de repente alguien saca a la luz que este alcalde fue mandado a asesinar directamente por fulanito de tal, no quiero decir nombres, un político, todo el mundo va a creer eso, porque estamos preparados a eso, sin realmente verificar si la información es cierta o no. No le importa a la gente que las cosas sean verdad o sean mentira. Le importa que se ajuste
a la concepción que ellos tienen. Hay un caso muy sonado hace muchos años de un asesino serial en la Unión Soviética, por eso digo que hace muchos años, que era un profesor extremadamente prestigioso, amaba a los niños, ayudaba a los pobres, etcétera, y en realidad era un asesino serial muy inteligente. Y entonces alguien dijo en algún momento que él había estado en contacto con varias de las personas que habían asesinado, que generalmente eran niños, él era profesor de escuela, y nadie lo creía. Y entonces todo el mundo decía, no, no, es imposible que haya sido él. E incluso 3 o 4 personas se fueron a la cárcel por los crímenes que él cometió. Con el paso del tiempo, por diversas razones, se demostró que era el culpable y tuvieron que sacar a las otras personas y él ya se fue a la cárcel, ¿no? Entonces, muchas veces creemos en las cosas por la manera en que las percibimos y porque nos conviene, porque se ajusta a la concepción que tenemos del mundo. Y todo esto yo lo decía así como de manera empírica, pues de observar. Pero este artículo, que es muy reciente, desde octubre de 2025, explica cómo hay correlatos cognitivos, psicológicos e incluso farmacológicos que hacen que podamos creer o no creer las noticias falsas, la desinformación, las fake news. Entonces, estos avances tecnológicos y las redes sociales amplifican la desinformación y vemos cómo muchos culpables o muchos inocentes se vuelven culpables e inocentes por lo que dicen las redes sociales realmente antes de saber la verdad. Pero esta amplificación de la desinformación sería totalmente imposible si no existieran procesos cognitivos e incluso rasgos psicológicos que predisponen a algunos individuos para aceptar información falsa como hechos. Y es muy tentador pensar que aquellos que caen en la desinformación son simplemente personas menos inteligentes, poco informadas o personas crédulas. Pero estudios recientes han mostrado que es mucho más matizado. La susceptibilidad de desinformación no es simplemente una división entre gente crédula y gente con discernimiento, sino que hay determinantes sociales, procesos cognitivos, rasgos psicológicos e incluso factores neuroquímicos que influyen en eso. Yo esto, los factores neuroquímicos, me parecía extraño y leí el artículo que, como ven, se va desplegando con cada una de las afirmaciones. Y es un experimento que hicieron en personas deprimidas, a las cuales les contaban cosas falsas, pero que estaban presentadas de manera muy creíble. Y entonces pues el porcentaje de personas que creían las cosas erróneas entre los deprimidos era cierto porcentaje de las personas. Cuando les daban una pequeña dosis de antidepresivos, el porcentaje de personas que creían lo falso se modificaba. Y si les incrementaba la dosis de antidepresivos, es decir, que estaban menos deprimidos, ese porcentaje se modifica. Y todos lo hemos experimentado, que el día que estamos y amanecemos de buenas, nuestra tendencia a percibir la información es totalmente diferente del día que amanecemos de malas o con sueño. Entonces, todo esto va a influenciar cómo las personas filtran, interpretan, internalizan la información. Y lo interesante es que las personas inteligentes y analíticas a veces más bien utilizan su inteligencia para justificar las creencias falsas y no el corregirlas. Este esquema es uno de los esquemas más geniales que he visto en mi vida y divide a todos los individuos en 4 categorías. Ante una información falsa o verdadera, el que es el sabedor es aquel que cree lo falso y no cree lo verdadero. Hay gente que es consumidora de información de Internet, consumidora de información de inteligencia artificial y que cree lo verdadero y cree lo falso. Están por el otro lado los conspiranoicos, lo que se llaman aquí en este artículo los dudadores, que no creen absolutamente nada. Todo es el lobby judío o el lobby comunista o el lobby capitalista que nos intenta engañar, ¿no? Y están los que están peor porque creen lo falso y no creen lo verdadero. Entonces, todo ser humano se encuentra en una de estas categorías. Y todo esto viene, lo decíamos al principio, de este pensamiento dual, que es un concepto que introdujo Tversky y Kahneman en 1974,
que habla de que existe un sistema de pensamiento uno y un sistema de pensamiento 2 que nos lleva a los sesgos cognitivos, que son los errores que hacemos al procesar e interpretar la información. Y Daniel Kahneman fue premio Nobel de Economía en 2002 y explica esto en este libro que les recomiendo, que se llama Pensando lento, pensando rápido. Entonces, y finalmente, en la educación médica, esto nos lleva a que hay que desarrollar estrategias educativas que se adapten al uso de inteligencia artificial, ya que estas herramientas nos pueden llevar a lo que se llama el de-skilling, es a la pérdida de habilidades previamente adquiridas, y actualmente la gente no se sabe el teléfono de su papá, el teléfono de su casa, porque el teléfono tiene grabado ese número en la lista de los contactos. O a veces pasa el never skilling, las nuevas generaciones que muchas de estas habilidades ya no las van a adquirir porque alguien, que es la inteligencia artificial, lo va a hacer en su lugar. O las personas que crecimos en inteligencia artificial vamos a veces a caer en el mis-skilling, que es el reforzar comportamientos incorrectos debido a los errores o sesgos de la inteligencia artificial. Es un artículo fabuloso que les recomiendo, que habla de una noción nueva que es la deuda cognitiva. Es un experimento que hicieron hace pocos meses y que dividieron a las personas en tres grupos y les pidieron exactamente lo mismo. Les pidieron que escribieran un ensayo, que ya les habían dado el tema con anterioridad. Nada más que al primer grupo le dieron papel y lápiz, al segundo grupo le dieron una computadora de inteligencia artificial y al tercer grupo le dieron una computadora con uso irrestricto de la inteligencia artificial. Y la segunda parte del experimento, ya una vez que después que escribieron lo que tenían que escribir, les pidieron que se fueran a casa y luego los convocaron 2 meses después. Y les volvieron a pedir lo mismo, pero a los tres grupos ahora les quitaron cualquier dispositivo y los dieron exclusivamente papel y lápiz. Las personas que pudieron escribir algo coherente y parecido a lo que habían escrito la primera vez, el porcentaje fue de 80% entre los que habían usado papel y lápiz, y el porcentaje cayó a 17% en las personas que habían utilizado la inteligencia artificial. Por eso se llama deuda cognitiva, porque al nosotros verter demasiada parte de nuestra carga cognitiva en la inteligencia artificial, finalmente dejamos de utilizar nuestra propia inteligencia y caemos en esta deuda cognitiva. Ahora, ¿cómo se puede evitar esto? A través del pensamiento metacognitivo. No sé si las personas sepan lo que es la metacognición. Al final, en las preguntas y respuestas, podremos ver si las personas conocían esto. Pero la metacognición se utiliza antes de emprender una tarea, al realizar una tarea y al haber terminado la tarea. Antes de realizar la tarea, esto permite al individuo planear lo que se va a hacer y ver los posibles desenlaces. Cuando realizamos la tarea, monitoreamos nuestro pensamiento, evaluamos la calidad de la información, verificamos si las acciones son efectivas y vemos si los objetivos que nos habíamos planteado al inicio se cumplen. Y después de haber realizado la tarea, reflexionamos sobre lo que funcionó y no, y determinamos cómo podemos enfocar más efectivamente en el futuro. Ahora, estas habilidades metacognitivas que la gente en general no conoce y que se pueden entrenar. Si nosotros dividimos a los usuarios de inteligencia artificial en 4 categorías, del lado izquierdo, en la columna izquierda, las personas con capacidades intelectuales previas muy desarrolladas, y del lado derecho, personas que tienen capacidades intelectuales por debajo del promedio. Arriba tenemos en la primera fila a aquellos que utilizan su metacognición y abajo a aquellos que no la usan. Entonces, las personas inteligentes que utilizan su metacognición, la inteligencia artificial las va a potenciar y las va a hacer más eficientes. Las personas limitadas intelectualmente, pero que utilizan su metacognición, van a poder mejorar, porque van a ver a través de los modelos de lenguaje y de muchas otras herramientas cómo se puede razonar mejor. En cambio, las personas inteligentes que no utilizan sus habilidades metacognitivas porque van a reposar varias partes de su proceso mental en la inteligencia artificial, las va a hacer flojas, y las personas con bajas capacidades intelectuales o en todo caso por debajo del promedio que no utilicen la metacognición finalmente las va a hundir. Decía Mark Twain que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero que las malas decisiones, perdón, que las buenas decisiones vienen de la experiencia efectivamente, pero que
que las malas decisiones son las que nos ayudan a adquirir experiencia. Entonces, en realidad, al nosotros equivocarnos, si nosotros sabemos reflexionar y encontrar las causas de nuestro error, nos va a ayudar a mejorar. En cambio, si estamos en un sistema en donde constantemente nos están dando la solución, finalmente no vamos a adquirir esas capacidades. Y bueno, obviamente hay muchísimas herramientas y muchísimas cosas que yo les podría mostrar, pero muchas veces ustedes ya las usan. Entonces, pues el mensaje final de la plática es que en realidad deben aprender a usarlas y de hecho, bueno, tenemos un curso de inteligencia artificial. Ya di el teléfono al principio de la charla y dejo esta diapositiva mientras para las personas que les interesaría pedir informes y ya estoy pues aquí abierto a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una excelente charla, algo que dentro de lo que cabe en el ámbito también ahorita de la maestría que estamos viendo por parte del Politécnico, mucho englobamiento acerca de la inteligencia artificial. No sé si por ahí tengan alguna duda o pregunta acerca de algún comentario más que se les venga a la mente para poder pues charlar con el doctor. Sí, porque como les digo, yo prácticamente todos los cursos de inteligencia artificial que he visto son cursos de uso de herramientas. Les enseñan a utilizar las cosas, punto. Pero uno no forma un anestesiólogo enseñándole a manejar una máquina de anestesia. No hace un buen intensivista enseñándole a manejar un ventilador. No hace uno un buen radiólogo enseñarle a apretar botones en un tomógrafo. Y así es con la inteligencia artificial. No he visto ningún curso de inteligencia artificial en donde enseña a la gente a pensar, porque básicamente hay tantas herramientas y tantas funciones que lo importante es la estrategia. La gente no sale adelante nada más por trabajar mucho y por esforzarse. Eso es necesario, pero no es suficiente. La gente sale adelante con estrategia. Las guerras la perdió Napoleón, la perdió Hitler y aparentemente la perdió Trump. No logró lo que quería por falta de estrategia. Se lanzaron con mucho poder, sin idea de a dónde iban, ¿no? Entonces, básicamente es lo que nosotros hacemos dentro de nuestro curso. Les enseñamos a las personas a utilizar las herramientas con estrategia para poder generar soluciones, que básicamente es lo que queremos. ¿Para qué vienen los pacientes al médico? Para que les resuelva un problema. ¿Para qué vamos con el mecánico? Para que nos resuelva un problema. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? Para que nos resuelvan problemas de manera en que nosotros las tareas repetitivas y que no nos agregan valor, las podamos hacer ejecutar por la inteligencia artificial y nos consagremos a tareas más gratificantes para nuestra mente y que nos ayuden a crecer, ¿no? Así es. No sé si hay alguna preguntas. De hecho, el año pasado, si no mal recuerdo, nos invitaste a formar parte acerca del curso del diplomado de medicina e inteligencia artificial para urgenciólogos. Por ahí tengo Es todavía el correcto. banner que Sí, por sí, ahí sí. estaba, ¿no? Sí, bastante interesante también por ahí. Entonces, no sé si por ahí alguien tenga alguna más pregunta. Ok, Siempre yo sí les tengo digo, una. Yo sí tengo una por ahí. cuando hay preguntas, les digo que le pregunten a ChatGPT qué pueden preguntar. Sí, la utilización de estos buscadores diferentes, como ChatGPT o bots que les llaman ahora, o diferentes herramientas de búsqueda que pueden. La utilización de prompts, porque ahora cambia, ¿no? La modificación de saber cómo preguntar a la inteligencia artificial, ¿no? Porque es otra cosa. Hace poco salió un artículo, no sé si ayer, antier, utilizó un artículo de Llama donde hacían la comparación en cuanto a la inteligencia artificial metabuscadores versus lo que es Gemini, Cloud, ChatGPT, versus aquellos que solamente, ya Open Evidence, que también ya estaba muy, muy de boga junto con las universidades de Estados Unidos que se juntaron a hacer, pues bastante interesante. Juntaron Open Evidence y se juntaron a UpToDate. Ya UpToDate también ya está sacando su inteligencia artificial
versus ChatGPT y el resto de los demás, Cloud y Mobility y los demás, ¿no? Y el resultado, pues fue al fin y al cabo el mismo, ¿no? No llegaron a una definición conceptual de poder, como bien dice Doc, de saber qué es lo que voy a utilizar como herramienta, porque hemos visto ahorita también como profesionales que los residentes empiezan, les preguntas y ChatGPT, ¿no? Que es prácticamente lo que el boot que más búsqueda tiene o que más descargas tiene a nivel mundial. Pero sí también entender esa parte, ¿no? De, como bien dices, saber para cómo utilizar este tipo de herramientas. Y una de esas también es el famoso promptear, porque no es lo mismo preguntar por preguntar que saber colocar una idea clara para que éste te genere como una IA, pues al fin y al cabo te pueda describir lo que tú quieres en el área médica. Sí, de hecho, antes de que esto existiera, que se utilizara, porque hay mucha gente que dice, es que la gente hace trampa con la inteligencia artificial y entonces es mala, pero en realidad simplemente antes que existiera inteligencia artificial ya había gente que hacía trampas en los exámenes, se hacían sus acordeones de papel, vaya, o sea, finalmente es una herramienta diferente para hacer trampa, ¿no? Entonces, en realidad, este problema existía antes de la inteligencia artificial. Es muy frecuente que a veces cuando hay algún residente que nos viene a consultar y tiene su proyecto de tesis, entonces viene súper entusiasta porque, pues no sé, está haciendo una serie de casos para demostrar X cosa y viene y te plantea su hipótesis y te explica lo que va a hacer y hasta más o menos te dice qué es lo que espera obtener. Y le pregunto, no, bueno, doctor, pero ¿cuál es su pregunta de investigación? Y entonces lo que hacen es te vuelven a repetir lo que te vinieron a decir, pero no saben cuál es su pregunta de investigación. O hay veces que vienen a solicitar una interconsulta y entonces preguntan el caso, etcétera, y ya te lo presentan y dice, a ver, pero ¿qué quiere usted por parte de neurocirugía? Bueno, doctor, y vuelven a explicar el mismo caso clínico que ya te explicaron, pero no saben qué quieren de parte del interconsultante. Entonces, no es nada más para la inteligencia artificial. Vivimos en una sociedad donde la gente no sabe lo que quiere y no sabe plantear las cosas con rigor. Por eso el lenguaje escrito es diferente del lenguaje oral, pero mucha gente escribe como habla. Y por eso nosotros, las personas que escriben artículos con nosotros, decimos, ¿sabes qué? No escribas en español, escribe en inglés. Y no por sangrón, por payaso, etcétera, sino que al escribir en una lengua diferente que conoces desde el punto de vista técnico, tienes forzosamente que estructurar tu pensamiento. Y la gente cuando escribe en español no pone más que por escrito cómo te lo explica verbalmente, ¿no? Entonces, por eso también esta técnica de prompting no es nada más tener tu lista de que contexto, rol, función, etcétera, etcétera, etcétera. Saber qué quieres obtener. Y como mucha gente no sabe lo que quiere obtener de entrada y los modelos evolucionan con demasiada rapidez, probablemente si les interesa el tema, ustedes saben que Claude sacó su nuevo modelo y duró 3 días en el mercado. Esto evoluciona con demasiada rapidez y lo que tú sabías de este tema hace 3 meses, ya ahorita no es lo mismo. Entonces, por eso nosotros en el curso lo que les enseñamos a las personas es a desarrollar estrategias. Porque si tú aprendes a desarrollar estrategias, aunque la tecnología cambie, vas a saber utilizarla. Porque finalmente el principio es un poco el mismo. Si tú, aunque las interfaces sean diferentes, etcétera, el principio del funcionamiento de cualquier inteligencia artificial es muy parecido, ¿no? Y obviamente tú mencionaste varias que son diseñadas específicamente para generar evidencia, para sintetizar evidencia, para buscar información, que pues no es lo mismo si le preguntas, si no quiero ofender a nadie, pero no es lo mismo si tú, pues yo por ejemplo soy neurocirujano, o habrá ortopedistas o incluso anestesiólogos que tienen un paciente que tiene una hipertensión arterial de difícil control
Y no es lo mismo si se lo preguntas al internista, por muy internista, por muy sabio que sea, que se lo preguntas al cardiólogo. Entonces, hay inteligencias artificiales especializadas en ciencia, en salud, etcétera, que finalmente fueron construidas de manera un poquito diferente y con ciertos cortafuegos para salvar o para proteger un poquito más de estas alucinaciones, ¿no? Y que como a menudo son herramientas que te dan una evidencia, un argumento y automáticamente incluso que se lo pidas, te lo sustentan con una bibliografía, pues obviamente tienes que ir a verificar que la bibliografía diga eso. Si no, caemos en lo que dijimos a todo lo largo de la plática. Yo le creo a fulano porque es fulano de tal. Digo, yo estoy en un chat de investigadores y sabemos que la gente siempre contesta con su, digamos, concepción del mundo, ¿no? Estamos en un país polarizado políticamente. Entonces, si yo le digo a un adversario de la 4T que López Obrador tomó 1% de decisiones adecuadas, me va a decir, no, 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 estás loco. Ese tarado no pudo haber hecho nada bien en su vida. Y a un partidario, si yo le digo que López Obrador se equivocó en 1% de sus decisiones, va a decir, no, no, es un neoliberal. Él no se puede equivocar. Entonces la gente tiene tendencia a contestar no con la verdad o no con la realidad, sino como piensa. Entonces, ese es el problema de que la inteligencia artificial está muy bien diseñada y es súper convincente. ¿Cómo nos convencen los políticos dándonos por nuestro lado y diciendo palabras bonitas? Y así es la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros no tenemos un juicio claro, unos esquemas adecuados, si no estamos capacitados, nos vamos a ir a creerle y vamos a caer en el circulito de los 4 cuadrantes que les mostré. Ese es el peligro, ¿no? Excelente, Sí. Doc. No sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Hola, Doc. Buenas noches. Sí, le saluda Juan José Galdames. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Sin duda alguna, la inteligencia artificial nos ha venido a los que ya estamos un poquito antiguos en edad. Ha sido la novedad y está creciendo a pasos agigantados, pero como bien dice usted, el, necesitamos una alfabetización. Posiblemente las nuevas generaciones sean como pez en el agua, ¿no? Pero nosotros, al menos, y hablo también de lo que es la parte de urgencias, utilizamos muy frecuentemente, yo creo que el 90% lo utilizamos la inteligencia artificial, pero aquí la pregunta es, ¿la utilizamos de manera correcta? La utilizamos con el provecho que debemos de utilizarla, le sacamos todo el jugo, como decimos por acá, ¿no? A esa herramienta y no nos vamos de boca con decir lo que la inteligencia artificial nos está respondiendo es totalmente cierto y hace referencia a lo que usted comentaba, ¿no? No creer totalmente lo que nos responde una inteligencia artificial. Y por otro lado, comentarle también que ciertamente hoy tenía una plática con una maestra de capacitación y nos decía que las nuevas generaciones están perdiendo la parte de autoanálisis, la parte creativa y realmente se están perdiendo por el uso de la era digital. Entonces, esa parte puede llevarnos también al deterioro cognitivo propio del ser humano, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. De hecho, pues es lo que estuvimos comentando a todo lo largo de la plática. Pero esto no es culpa de la inteligencia artificial. O sea, como les digo a las personas, si yo finalmente estoy con sobrepeso y yo utilizo mi coche para ir a la panadería a comprar pan y está la panadería a una cuadra, ni la panadería tiene la culpa de que yo engorde, ni el coche. Es el usuario, ¿no? Entonces, el problema es como le pasa a los nuevos ricos, ¿no? Es más, les pasa a los futbolistas, a los actores que tienen millones y millones y 20 años después están pobres. Les llegó la riqueza de repente y no estaban preparados.
Y así le está pasando a la humanidad entera. Nos llegó esta riqueza tecnológica y no estamos preparados. Y lo de esto de la imaginación, etcétera, pues tiene usted totalmente razón. Y pasa pues con muchas cosas, pasa con la música, ¿no? Digo, hace muchos años pues no había videos, ¿no? Y entonces uno escuchaba una música, un corrido, el mismo Cielito Lindo, y uno se imaginaba cosas. Y ahora ya no hay lugar para la imaginación porque todos los videos de Michael Jackson y de quien quieran, ya está el video hecho. Y entonces, pues ya efectivamente no fomentamos la imaginación. Y de hecho, otro problema del cual no hemos hablado es el de la dopamina. El cerebro humano es adicto a la dopamina. Entonces, todas estas herramientas están concebidas para ser adictivas. Y finalmente, ¿por qué la gente se queda pegada a Facebook, a TikTok, al YouTube, a lo que quiera? Porque mantienen ese pico de dopamina con cada video, cada estimulación, en lugar de... pero además, eso desde hace cuánto sucede, 10 años, 15 años. El hombre tiene 2 millones de años en la Tierra. Yo les cuento luego a algunos alumnos y no me creen que cuando yo era niño, yo iba con mi mamá a hablar por teléfono a la farmacia de la colonia de Junto, porque nadie en mi colonia, es más, la farmacia de mi colonia no tenía teléfono. Entonces yo iba y yo hablaba, o mi mamá hablaba, yo era un niño con una señora y les dejaba el recado y teníamos que volver 2 o 3 días después a volver a hablar por teléfono para conocer la respuesta. Y así vivimos 2 millones de años. No sé si ustedes sepan una anécdota que a mí me parece chistosa, que en no me acuerdo, creo que fue en abril de 1822, llegó al puerto de Acapulco una fragata o 2 o 3 barcos chilenos a apoyar en la independencia que había sido consumada en septiembre de 2021, 1821, y ellos llegaron en enero del 22 a apoyar en la independencia. Entonces, a esa velocidad funcionaba la humanidad y no estamos acostumbrados a este frenesí de que hay otro filósofo del asunto que dice que vivimos en la era de la infoxicación, porque vivimos intoxicados por la información. Nos llega información por todos lados, correos electrónicos, WhatsApp, llamadas, gente que nos interrumpe, está uno comiendo y recibe unos 5 WhatsApp, etcétera. Entonces, nuestro cerebro no tiene el tiempo de descansar y no tiene el tiempo de procesar la información, porque el olvido hace parte del proceso de aprendizaje. Cuando a mí se me olvida algo, te digo, y nos pasa mucho en medicina, hay tanta información, y yo lo vuelvo a estudiar, generalmente digo por qué se me olvidó y desarrollo una estrategia y al segundo olvido normalmente yo ya la aprendí. Pero ahora te va tan rápido que ya no tenemos tiempo de olvidar, ya no tenemos tiempo en realidad de memorizar y todos estos déficits de atención, trastornos de memoria, etcétera, todo está perfectamente explicado por toda esta manera en que se desarrolla este bombardeo de información y obviamente que la inteligencia artificial contribuye a eso. Los 2 doctores con los que doy los cursos dicen, doctor, pero no les diga eso, lo que queremos es que se apunten. Le digo, pues sí, pero precisamente lo que queremos es que entiendan que la estrategia adecuada para usar la tecnología es lo único que nos podrá más o menos estar relativamente protegidos, porque totalmente inmunes no vamos a poder. No sé si por ahí tengan alguna otra pregunta más. Si no es así, amigo Ángel, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos diste el día de hoy para echar un poco acerca de la inteligencia artificial. Te hago llegar a través de vía WhatsApp la Sí, constancia de participación por parte del Colegio de Urgencias del Estado de Chiapas. Te agradezco muchísimo nuevamente la oportunidad que nos has dado. Y por ahí no sé si tengan, digo, aprovechando hago el comercial, digo, si próximamente tendrás algún diplomado o algún curso por si alguien está interesado. Este. comenzamos en unos días. Es entre semana a las 20 horas hora de acá de la Ciudad de México. Son sesiones en vivo
para poder obviamente interactuar con el público, pero quedan grabadas, ¿no? Que sabemos que la vida es compleja, entonces se consultan online durante un año y además damos soporte técnico a los asistentes al curso. Entonces, quien les interese, bueno, ahí puse en el chat mi teléfono. Bueno, no sé si la sesión queda grabada y la vuelven a pasar. También puse ahí el teléfono, entonces ahí les No damos. me lo envías y para que lo ponga a través del colegio. Sí, Igual. bueno, Ujú, bueno, ¿vale? perfecto. Bueno, te agradezco Bueno, muchísimo. Le doy al muchísimo a contrario, todos por su y una disculpa participación. por el retraso al principio, perdón. Bueno, No, no te preocupes, acá estamos. Te bueno, agradezco muchísimo. Que tengan hasta muy luego, buena doctor noche y muy buenas noches a Galdames, todos. hasta luego, Cristian, Hasta gracias, luego. buenas noches, Bye. hasta luego.